Veo acá pactos, nuevos socios, acá veo, no sé por qué esta carta acá me dice Estados Unidos, Estados Unidos y nuevos socios, es lo que me está diciendo mi guía espiritual. Vamos a estar escuchando mucho de Estados Unidos y alianzas, pactos. Comenzamos ahora con la lectura general para ver qué viene para el mundo. Lamentablemente se han estado cumpliendo predicciones. El volcán Sheveluch en Rusia hizo erupción. Hubo un incendio enorme en Estados Unidos, exactamente en Indiana. Y ahora último, un exdiputado de la India fue asesinado junto a su hermano, pero tenía cargos en su contra. Wow, la carta del 4 de copas invertido. En cuanto a economía, justo me sale la carta del 6 de oros detrás. Me quiere decir que si bien la economía va a estar un poco inestable, veo acá muchas personas recibiendo ayuda de gobiernos, pero no se confíen del todo porque la economía en sí, todo ha subido increíblemente de precio. En cualquier lugar donde te encuentres, los precios son excesivos. Veo acá que esto va a persistir, va a continuar aún, va a continuar. Acá hoy veo un tema, mucho movimiento político. La Carta de la Justicia, cambio de leyes. Mira, un presidente, eh, todavía no veo que se retire, pero veo acá como que van a salir muchas cosas en su contra y va a ser muy desprestigiado. Va a ganarse la desaprobación, ¿no?, de la ciudadanía este presidente. Acá veo problemas como para un presidente. No sé por qué mi guía espiritual me dice mucho América del Sur. Estoy viendo acá nuevos pactos, vienen pactos, pero que no son para nada convenientes. Veo que, como sale acá la carta de leyes, veo acá que son pactos que van a generar protestas, ¿no?, más adelante. Veo acá pactos, nuevos socios, acá veo, no sé por qué esta carta acá me dice Estados Unidos, Estados Unidos y nuevos socios, es lo que me está diciendo mi guía espiritual. Vamos a estar escuchando mucho de Estados Unidos y alianzas, pactos, cosas de esas en las próximas semanas. Eh, Acá no veo cambios con respecto al dólar, ¿eh? Va en picada. Por más que me salga esta carta del paje de oro así, mira la carta que no hay cambios. No hay cambios para que se eleve. No hay cambios. Y mira, muchas personas van a morir de hambre, lamentablemente, en los próximos meses porque viene una economía terrible. Lamentablemente estoy viendo acá también, vuelvo a repetir, veo un fallecimiento en Hollywood, ¿sí? Un fallecimiento en Hollywood. Alguien fallece en los próximos meses en Hollywood. Es un actor, hombre. Veo más la energía masculina aquí. Sí, y no es tan mayor, ¿eh?, porque va acompañado del paje de oro. Es alguien que no pasa de los 60 años. Sí, acá veo también nuevos pactos, pero que son en cuanto a esto, el tema de las guerras, ¿no?, lo que quieren hacer aquí. En cuanto a salud, no veo nada positivo. Se aproximan, mejor dicho, epidemias para América del Norte. Epidemias, y esto también es a causa del agua contaminada. Agua radioactiva también veo acá. Sí, y el gobierno lo sabe, el gobierno lo sabe. Justo escucho ladrar al perro y siempre como que me da advertencia, ¿no? El ladrido de perro. Acá me está diciendo que tengan mucho cuidado, que hiervan bien el agua, que no tomen directamente del grifo esta agua porque está llegando contaminada. Eh, Veo acá protestas también, sí, protestas por el momento algo en calma, no tan fuertes para América del Norte. Mira, acá me habla cartas como que en cuanto a la guerra, me dice mi guía espiritual. La carta del caballero de espadas invertida y algo como que en secreto que se está manejando y con dinero. ¿Qué me quiere decir acá? Que se aproxima una guerra, ¿sí? O sea, Estados Unidos ya está programando una guerra. Aparte de la de Rusia con Ucrania, hay otra guerra más que va a sostener Estados Unidos, la cual es la de Taiwán. Sí, Estados Unidos va a meter sus manos ahí.
y sus aliados también. Se está negociando esto. Me indican aquí las cartas. 7 de oros invertido. Y el 8 de oros felizmente no sale invertido. Me quiere decir acá que la economía va a estar ajustada en América del Norte. Va a haber trabajo, sí, pero los precios de los alimentos, de los alquileres, de las viviendas, va a continuar subiendo. Y el mes 7 siempre me hace recordar esta carta. El mes 7 va a ser un mes muy difícil para la economía. Va a sufrir un duro golpe la economía a nivel mundial. Veo acá un desplome. También acá estas cartas me está hablando como que de una ley mundial que se va a hacer, o leyes, bueno, la Agenda 2030 que sigue su marcha, sigue hacia adelante, y a ellos no les importa, ¿no?, someter a la gente, a la población, como les dé su antojo. Veo acá algo manipulado. Vienen epidemias para Norteamérica, y también a causa del agua contaminada en Norteamérica. Y acá problemas para el gobierno en Estados Unidos, me indica más. Y que el gobierno de Estados Unidos sabe lo que está haciendo, pero lo oculta. No le da importancia, o sí sabe exactamente lo que está ocurriendo, pero no lo va a decir. Porque esto es parte de la Agenda 2030, ¿no? Si veo acá algo mundial. Y esa caída de la economía que veo para julio de este año no va a ser nada a comparación de lo que viene para el 2024. Eso va a ser un simulacro nada más. Lutos de familia, me dice acá. Wow. Ojalá que no sea de tiroteos. A ver, vamos a ver qué viene para Canadá. Veo acá una situación en cuanto a la economía no está muy estable en Canadá, que digamos, sale el 2 de oros invertido. Para las próximas semanas va a estar presentando cambios la economía de Canadá. Acá veo también, no sé por qué veo muchos canadienses realizando colas, filas afuera de los bancos. No sé a qué se deba esto. Algo va a acontecer al respecto de su economía en las próximas semanas. Veo acá situaciones como que acá, mira, Canadá, no sé por qué veo acá esta energía. Siento que a Canadá también lo están utilizando como un punto estratégico para esto que viene a ser enfrentamientos entre Estados Unidos y China, ¿no? Veo acá que de repente hay espías en Canadá, pero con el fin de observar Estados Unidos, ¿no? Sí, acá veo una situación así algo extraña. Veo también más llegada de migrantes a Canadá. Una situación un poco difícil acá. Pero me veo acá como que rechazos, algo así, me marca esta carta. Como que a esos migrantes los van a derivar hacia otro lugar, algunos. Acá veo una situación algo fuerte. Vamos a estar escuchando también sobre acontecimientos en Canadá, descubrimientos en Canadá, cerca de donde están los bloques de hielo. Algo van a descubrir, ¿sí? Algo por el agua, me indican acá las cartas. Por el que a Canadá lo están utilizando con fines de guerra. En silencio, pero veo que hay espías ahí, en ese lugar, en parte de Canadá. ¿Qué más sale? A ver. Me habla acá como que de leyes que van a beneficiar a las mujeres en Canadá. Bueno, es una buena noticia dentro de todo. Seguro es algo de noticias de bonos, algo así. Pero acá veo algo que no me gusta y sigue saliendo el 4 de oros. Siguen saliendo oros invertidos para, bueno, en este caso Canadá. Veo acá como que va a haber un poco de inestabilidad económica en los próximos meses. Y va a comenzar desde ahora, pero está en silencio. Sí, veo acá también mucho cuidado con accidentes en montañas en Canadá. Sí, está todavía la energía como que de accidentes. Situación de inestabilidad económica que ya se va a comenzar a sentir durante las próximas semanas. Es que está en modo silencioso. Sí, es como una enfermedad que te ataca desprevenido, ¿no? Algo así. Y los del gobierno saben lo que están haciendo. Los bancos ya saben que están en quiebra también, pero guardan silencio al respecto. Sí, a ver, veamos qué más viene. ¿Ves?
cosas ocultas con respecto a la moneda, al dólar. Ay, no. Estoy viendo como que continúo viendo tiroteos en Estados Unidos y lamentablemente en lugares donde como que esparcimiento familiar, lugares de recreación, lugares donde van familias, mucho cuidado en lugares de esparcimiento, de recreación en Estados Unidos, también en escuelas, teatros, me quiere decir estas cartas. Veo tiroteos sobre todo al sur de Estados Unidos. Lo veo en el sur de Estados Unidos, en Dallas, Oklahoma, Luisiana, sí, esos lugares. Y Alabama también. Bueno, por ahí, en el sur de Estados Unidos. Veo tiroteos. O sea, las familias están compartiendo momentos y de pronto un loco empieza a disparar. Sí, la economía. Mes 7. Mira, estos meses van a estar todos en Estados Unidos así, aguantando, soportando el peso, la mala economía. Y el mes 7 se va a ver ya algo más fuerte, ¿no? Porque en estos momentos algunos no se dan cuenta tampoco que la economía está mal en Estados Unidos, porque los medios de comunicación están siendo manipulados, no informan nada sobre esto, lo están haciendo en silencio. También veo como que presencia de arcoíris, halos solares y esas cosas extrañas. Creo que en Alaska también, que está más arriba y separado de Estados Unidos, he estado viendo algo extraño, sí, en los cielos de Alaska. No he escuchado bien la información, pero algo de eso se vio. Pero se va a continuar viendo esas cosas, incluso hasta ovnis veo, que posiblemente estén viendo, capturando a ustedes con sus cámaras. Negocios que quiebran, personas que se van de Estados Unidos también. Mismos estadounidenses abandonan Estados Unidos. Desequilibrio económico total. Del gobierno en silencio, ya lo sabe. Veo, como les digo, y ya les vengo diciendo desde tiempo atrás, veo epidemias, enfermedades que aparecen en Estados Unidos. Con una situación, veo también el Día de Oros, muchas personas endeudadas, muchas personas incluso hasta comiendo una sola vez al día porque no tienen dinero, incluso rentando sus casas, o sea, vendiéndolas y quedándose algunas personas en la calle. Por ese motivo van a migrar a otros lugares, ¿no? Como es América Central, incluso hay estadounidenses que van a llegar a América del Sur. Pero esto se va a ir dando poco a poco. Eh, Mira, es que acá veo gente joven marchando, ¿no? Sí, estas marchas no van a cesar hasta que se les haga caso, ¿no? Veo la mayoría de personas jóvenes marchando. En estos momentos veo que alguien ya está enfermo en Hollywood, es un hombre. Mi guía espiritual me dice que tiene piel morena, es alguien moreno, es un hombre moreno. Veo el fallecimiento de un actor de Hollywood en los próximos meses. Me sale la carta de la muerte y la carta de que ya está enfermo en cama, ¿no? Y acá estoy viendo, hay un nuevo líder o algo así que va a salir de Estados Unidos. Si alguien que va a resaltar mucho en estas marchas que van a haber, estas protestas, si hay alguien que va a resaltar mucho, veo nuevos rostros acá en Estados Unidos próximamente. Carta de luto para México, el 5 de copas invertido para México. Veo acá, siento la energía. Mucho cuidado con los migrantes. Nuevamente me dice esta carta. Como que luto por migrantes ahí en la frontera. Mucho cuidado en la frontera. Sí, mira, incluso los que pagan esto de coyotes, mucho cuidado. Que veo como que dinero. Sí, sale energía de luto para México. Y la carta que cayó es la del hierofante. Veo acá con cosas eh, respecto del gobierno de México. Uy, acá es como, uy, se descubren cosas aquí, ¿ah? En el gobierno de México.
el diablo invertido. Probablemente también cosas del presidente actual. Es que yo no veo que haya solucionado nada. Veo conflictos para AMLO. Yo, en mi opinión personal, yo no veo que AMLO haya solucionado nada en México. Continúan los crímenes, incluso ha aumentado, creo. Hay mucho de eso, robos, estafas, personas desaparecidas. Hay mucho por hacer todavía, pero acá veo que acá hay otros temas que salen para AMLO, cosas que ha hecho en el pasado. Como que hay conflictos dentro del gobierno, ¿no? De México. Acá también vamos a estar viendo ovnis. Veo acá presencia de ovnis en México en las próximas semanas. Sí, eso es lo que estoy viendo. Y veo mucha agua, como les dije, en México. Estas dos cartas me hablan de descubrimientos. Van a aparecer cosas aquí, sí, bastantes cosas del pasado. Mira, veo que alguien del espectáculo en México fallece, pero veo acá algo extraño, un asesinato. Veo un asesinato en México que va a conmocionar, ¿no? Bueno, a sus seguidores. No sé de quién se trate, pero cuando yo sé más o menos de quién se trata, pues lo digo, pero acá, no sé, de repente es alguien no tan conocido, pero veo acá que alguien muere asesinado. Acá me dice cárteles, no sé qué tiene que ver. Cárteles, narco, algo así. Me dice mi guía espiritual, que lo envían a asesinar. Conversaciones, como les dije las veces anteriores, en los vídeos anteriores, veo que acá le está dando prioridad a empresas extranjeras, no sé a qué se deba esto, pero eso va a continuar. ¿Eh? Pero acá veo que eso es como para hacer que la economía de México crezca. Eso me hablan, porque es algo que ya ha estado conversado con el gobierno, ¿no? El 3 de oro. Algo conversado, es como un tema de estrategia. Eh, la reina de oro invertida. Sí, porque acá me hablan las cartas de que la economía de México estaba a punto de colapsar, pero han recibido estas empresas para salir adelante, ¿no? México, para que se sostenga durante estos, creo que años, que va a ser una crisis mundial en cuanto a la economía. Veo enfrentamientos, disputas acá. Sí, más que todo en el gobierno veo esto. Cosas así. Y acá, por favor, preferible no cruces la frontera, porque acá veo, mira, veo muertos aquí. Muerte de migrantes, me hablan estas cartas. Personas que quieren cruzar hacia el otro lado y no lo logran, o que pueden ser retenidos. Ay, continúo viendo esa energía como que de espías, como que parece una guerra entre Estados Unidos y China por ver qué países más centroamericanos conquistan, ¿no? Siento esta energía para los países de Centroamérica. Mucho cuidado que eso puede hacer tambalear la economía de varios países de Centroamérica. Puede dar sus tropiezos, ¿no? Sí, veo acá una energía como que se quieren apoderar de Centroamérica. Están haciendo la competencia también Estados Unidos y China por estas zonas. Mm. Veamos. Continúo viendo acá que fallece alguien del gobierno. Ya dije que son dos personas en Centroamérica. Uno un ex político y uno es un actual presidente que fallecen no ahora, pero en los próximos meses. Hablo que de repente el próximo año o el 2025 fallece el presidente de Panamá, el actual presidente de Panamá. Y sí veo aquí el fallecimiento de un líder en Cuba. Así que atentos. Y eso podría generar cambios, ¿no? Acá con esta carta del 4 de espadas. Veo que alguien ya está mal de salud. No, esto es con relación a Cuba. Eh, Veo acá energía migrante. Eh, Tanto asiáticos, estadounidenses, veo que van a migrar a Centroamérica. Sí, veo mucha migración. Y también veo que van a salir cosas a la luz de los gobiernos, de algunos gobiernos en Centroamérica. Caen algunos gobiernos en Centroamérica. Eh, Siento acá más la energía de Nicaragua. Si veo una caída y algo pasa, hay problemas. Hay secretos que ya no tardan en salir. Audios, chats, videos, incluso. Alguien se va a la cárcel y me parece que es la energía de Nicaragua.
A alguien la espera la cárcel muy pronto. E incluso si quisiera pagar dinero para que no vaya a la cárcel, no sé si esto se llegará a hacer, esto de que desembolso dinero para que no vaya a la cárcel. Veo con energía. O esta persona va a querer huir hacia otro país. ¿Sí? Siento acá mucho la energía del presidente de Nicaragua. Sí. Y de los del gobierno de Nicaragua. Acá veo protestas, marchas, wow, veo, sí, mira, si en Norteamérica van a haber epidemias, de todas maneras en Centroamérica también. Veo acá gente muy enferma por enfermedades próximamente, en adelante, no ahora, lo veo eso más adelante. Veo protestas, veo marchas, veo acá una energía de conflicto, veo pérdida de vidas humanas. Me habla aquí estas cartas como que sin mucho cuidado con asesinatos de familias, sí, familias, no uno solo, de familias. Y esto de la delincuencia está de más decirlo, ¿no? No sé por qué siento la energía del presidente actual de Guatemala, como que algo de leyes, veo acá cosas que va a querer implementar. En cuanto a la economía, creo que es de Guatemala, sí. Siento acá la energía de que el presidente va a tomar decisiones respecto a la economía, de, bueno, al parecer son buenas noticias para Guatemala. A ver, veamos qué más. Sí, mira, buenas noticias con respecto a la economía, una mejora económica. Me habla acá algo de sueldo, mi guía espiritual. Sueldo, aumento de sueldo o es algo de bonos, pero es dinero. Cosas de dinero. Con la carta del 13 de bastos veo acá como que empresas extranjeras van a entrar a Guatemala, algo así, ¿sí? Veo empresas extranjeras entrando a Guatemala. Y acá esta carta no me gusta porque sale la carta del caballero de espadas. Veo como que también un poco de manifestaciones, protestas. Y veo acá que hay alguien en el gobierno que se va, que se marcha. No, no es el presidente, pero es alguien del gobierno actual de Guatemala que se va, se marcha. No sé por qué continúa saliendo aquí esta carta como que de asesinato en Guatemala. Veo un asesinato de alguien conocido en Guatemala, pero que se descubre quiénes fueron. Sí veo acá la energía de un asesinato y que se descubre quiénes fueron. La carta del paje de oros invertido. Acá me indica como que ciertas oportunidades de negocio que ha perdido Guatemala eh, y que eso iba a mejorar aún más la economía, ¿no? Pero acá veo que la economía se va a mantener en Guatemala. Si veo dinero en Guatemala, el quetzal va a estar arriba. Sale como la energía de, mira, otra vez la energía de espías, pero en Guatemala. Lo están usando Guatemala de laboratorio. Acá los chinos, sí, acá veo una energía algo fuerte. Acá también en Guatemala hay una mujer que está mal de salud, una mujer conocida, no sé quién será, que no logro visualizar su rostro ni nada por el estilo, pero sí siento la energía como que de alguien que está muy enferma en Guatemala. Perú. Sí, mira, acá me indica como un poco de problemas dentro del gobierno, pero que no va a afectar a la economía, ¿no? Acá veo, como les dije, veo que alguien renuncia o se va, se marcha, veo una renuncia aquí, una separación, alguien del gobierno en Guatemala, pero en sí la economía de Guatemala va a estar estable, una economía sólida a comparación de otros países en Centroamérica. Wow, asesinatos en Honduras, esta carta, veo asesinatos en Honduras. No sé por qué salen cartas tan parecidas en Estados Unidos, creo que fue en México también que vi esas mismas cartas y no sé si en Guatemala también, pero veo como con una energía de muerte de familias, violencia familiar, siento esa energía muy fuerte y acá en Honduras no va a ser la excepción también.
Veo acá malas noticias al respecto de eso que les estoy comentando. Veo como que asesinatos y no vienen buenas noticias para Honduras porque veo acá que poco a poco la economía, en estos momentos estará estable, pero poco a poco la moneda de Honduras se va a devaluar. Veo acá cambios que va a realizar esta presidenta para con la moneda de Honduras y para la economía y va a hacer que tenga un tropiezo. Sí, veo acá una situación difícil para Honduras y como que va a intentar engañar a las personas queriendo dar bonos, incentivos a los hondureños, pero esto es como que una trampa, veo acá. Espero equivocarme. En cuanto a esto que estoy viendo una energía de terremoto para Honduras, veo acá, se le viene la noche negra a la presidenta de Honduras después de estos cambios que quiere hacer. De cabeza a la presidenta de Honduras y su gobierno, porque está tomando decisiones en contra de los ciudadanos y sin consultar. Eh, sí, veo acá, también veo enfermedades en Honduras. Sí, a muchos países le está saliendo la carta esta de la enfermedad. Vamos a estar escuchando en Norteamérica y parte de Centroamérica. Se dio en varias personas esta enfermedad. Ah, y también la energía de espía aquí en Honduras. ¿Por qué? Mira, veo protestas, prontamente protestas en Honduras en contra del gobierno porque acaban de salir audios, chats de esta presidenta. Tiene sus cosas guardadas. Sí, acá hay algo como que agendas, me dice acá mi guía espiritual. Algo que está haciendo. Mira, hay alguien que le está espiando y le está grabando todo. Sí, acá salen cosas a la luz. Uy, lamentablemente el 5 de oros para Honduras. Veo enfermedades en Honduras, lo que les estoy diciendo. Gripe, no sé, algo así. Siento como que síntomas de gripe. Y veo, no sé, veo acá la muerte de alguien conocido en Honduras. De repente es alguien del espectáculo en Honduras. No sé mucho del espectáculo en Honduras, así que no puedo visualizar acá bien quién vaya a ser, ¿no? Sí, pero no es alguien del gobierno. Se ve acá como que alguien del espectáculo en Honduras va a fallecer pronto. Eso. Vienen cosas fuertes para Nicaragua. Va a continuar la migración, gente que se va de Nicaragua. Veo acá como que avistamiento ovni en Nicaragua, cosas extrañas en el cielo. Mucha energía de agua también para Nicaragua. Acá veo como que se le va a dar un ofrecimiento a Nicaragua. Algo va a pasar en cuanto al gobierno. Si veo una situación... Uy, mira, vienen cambios. Cosas que vienen deprisa, muy rápido. Acontecimientos que en unos segundos cierras los ojos y aparecen y dices, ¿qué pasó aquí, no? Acá estoy viendo, uy, eh, pierde, va a ir perdiendo el poder a este presidente actual en Nicaragua. Lo veo de cabeza. El presidente actual, Ortega, de cabeza. Sí, mira, mucho oro delante de ellos. Uy, veo acá, sí, yo creo que, sí, mira, va a haber un tiempo donde las personas van a estar así, muy mal, pensando en si migro, no migro, cuándo va a cambiar la situación en Nicaragua. Pero es que acá yo veo que este presidente más adelante se va, una ruptura, se va. Claro, mira, primero tiene que haber protestas en Nicaragua, tiene que la gente defender lo suyo porque la economía está muy mal en Nicaragua en estos momentos. Si yo veo a personas con policías enfrentándose en las calles de Nicaragua, veo armas. Veo que próximamente hay alguien de energía joven que va a querer postular para Nicaragua, un hombre de energía joven. Es un hombre que no pasa de los 50 años. ¿Sí? Y acá también estamos viendo cosas escondidas, cosas ocultas de este presidente actual en Nicaragua salen a la luz pronto. Sí, veo acá noticias al respecto de eso. Uy, mira, al descubierto. Todo al descubierto. Veo acá también una situación como que probablemente estén haciendo descubrimientos en Nicaragua, descubrimientos en la naturaleza, ¿no? O en el mar, porque acá veo mucha energía de mar, cosas escondidas que no sabíamos que existían en el mar cerca de Nicaragua. Economía en Costa Rica, el 7 de oro es invertido. Hay una larga espera porque la economía mejore en Costa Rica, pero acá veo que
por el momento no va a haber mejoras. Vienen malas noticias al respecto de la economía en Costa Rica. Veo acá también otra vez como que renuncias en Costa Rica. Alguien renuncia a su cargo. Ay, todos los oros inversos. Deudas en Costa Rica, muchas deudas. Acá como que el gobierno está como que intentando frenar esto, pero no puede. Veo acá una situación algo que con los años se puede hacer grave si no se toma acción. Veo que la moneda en Costa Rica se va a devaluar. Veo acá una devaluación más adelante de la moneda de Costa Rica. Y es que es culpa del presidente, porque hay corrupción y él lo sabe. Veo acá una energía de corrupción por parte del presidente actual. Veo más adelante protestas y mira, veo renuncias en el gobierno de Costa Rica. Protestas, renuncias. Acá como que energía de disputas dentro del gobierno. Sí, acá no va a haber un acuerdo. Incluso veo como que paro de transportes en Costa Rica o algo con relación a los transportes. No sé si es que aumenta la gasolina también por ahí. Va a aumentar aún más. Veo energía de muy fuertes vientos para Costa Rica. Eh, Veo que el gobierno de Costa Rica va a querer como que dar incentivos, bonos, pero no va a funcionar esto para intentar levantar la economía en Costa Rica. Acá veo mucho enfrentamiento y todo es por la economía y también por la corrupción que hay. Veo renuncia de alguien en el gobierno. Y también el presidente actual, mucho cuidado que siento como que su energía, como que quisiera renunciar también al presidente de Costa Rica, más adelante, porque se le van a complicar las cosas aquí. Para Panamá, lamentablemente se cumplió el terremoto que dije que iba a pasar en Panamá. Fue fuerte, fue de magnitud 6.6. Veo acá alianzas como que celebración en Panamá. Sí, mira acá cosas como que alianzas, pactos entre Panamá y otro país más. Veamos qué más viene. Mira, la economía va a estar haciendo malabares en Panamá. Panamá va a tener también migrantes. Sí, hay gente que va a migrar a Panamá, así como panameños se van, también migran a Panamá, personas de otros países. Mucho cuidado con la moneda en Panamá porque veo acá que vaya a tener una caída en los próximos meses. Mucha energía de espía en Panamá. Los chinos están como que tomando aquí como un centro de espionaje, ¿no? Panamá y otros países más como Guatemala, Honduras, cosas ocultas, mira. Estar viendo en los cielos cosas extrañas, apariciones, o sea, avistamientos ovni próximamente en Panamá. Veo que hay falta de trabajo en Panamá. Hay mucha gente que está cansada, exhausta de esta situación. Veo que incrementa la delincuencia en Panamá. Lamentablemente acá 7 espadas. Viene una traición también dentro del gobierno de Panamá. Una traición. O una traición para Panamá también me dice acá mis cartas en cuanto a que China o un país de Centroamérica traicione a Panamá. Yo veo que próximamente Laurentino Cortizo, yo no lo veo como presidente en Panamá. De repente, ojalá que sí termine su gobierno, pero más adelante veo una mujer gobernando Panamá. Veo una mujer. Alguien, un expresidente, un expolítico en Panamá, se va a prisión con esta carta del 8 de espadas. Sí, eso va a ser una buena noticia en Panamá. Un expolítico o político actual se va a prisión, me hablan esas cartas. Que gente como que desesperada, muchos sin trabajo.
Sale mucho la carta de inmigración y también como que países potencia lo tienen en la mira Panamá. O sea, Panamá acá veo que puede resurgir, pero con ayuda de otro país potencia, ¿no? No sé si quien lo comprará va a ser China o Estados Unidos, pero veo con la situación de alianzas también más adelante entre Panamá y un país potencia para reforzar la economía, porque para que se evite esto, ¿no? De la mala economía. Veo protestas y protestas algo fuertes en Cuba. Viene un cambio acá para Cuba. Sí, mira, veo armas, pero esto va a ser para mejor más adelante. En Cuba viene un cambio. Viene un cambio. Veo protestas, veo militares en las calles de Cuba. Mira, hay alguien que tiene buenas ideas, que va a surgir en este tiempo que haya protestas en Cuba, que tiene buenas ideas y que puede alcanzar algún cambio para Cuba, ¿no? Que se va a dar, yo veo como una energía de cambio más adelante. Mira, ahorita la situación es fatal de corrupción, la gente vive de bonos, que es muy poco y no alcanza para nada. Lamentablemente acá veo como plagas, algo así, para Cuba, sequías también, más adelante, sequías. Mira, acá salen cosas a la luz. Se va a liberar poco a poco de esa energía, Cuba. Pero acá sale como que la energía de injusticia que está viviendo en estos momentos Cuba, pero acá veo como que esta persona que está acá, más adelante, hablo de más adelante, no en estos momentos, se va a aliar con otra persona para lograr hacer como que una pequeña revolución en Cuba. Mm. Sí, veo un corte, algo pasa en Cuba. Mira, es que todo esto se tiene que dar, algo un poco negativo, protestas, revolución. Y acá veo, claro, tienen que pasar por una etapa oscura. Con esta carta estoy viendo, y mira, fuertes lluvias también. Mira, le sale la carta del As de Copa para Cuba. Veo un cambio más adelante. Un cambio, pero que va a tomar su tiempo. A ver, aquí estamos viendo, veo que la economía en República Dominicana poco a poco como que va a estar normalizándose. Energía en el gobierno veo como que un poco de discusiones, pero no es nada fuerte que implique algún cambio. Más bien siento también a República Dominicana como si los estuvieran observando estos países potencias. No sé qué quieren, la verdad, qué quieren lograr. Quieren una guerra también ocasionar en América Central, que los países se peleen, no sé qué es lo que quieren. También veo acá muchas rencillas con Haití, veo muchas cosas con Haití. Hay personas del gobierno haitiano también que están vigilando mucho a República Dominicana. Sale energía como que de espía y de conflicto también acá con su vecino Haití. Mucho cuidado acá con que la economía en República Dominicana con la crisis mundial tenga una caída, ¿sí? A pesar de que ahora esté más o menos estable. Eh, mira, me sale el 5 de oros acá. Mira, veo también como que personas de Haití van a querer entrar, migrar a República Dominicana. Veo un conflicto entre Haití y República Dominicana, por esto que como en Haití están mal económicamente, como que personas van a querer entrar a República Dominicana. Mira que yo veo lazos, pactos rotos con Haití, por esto de que en Haití está habiendo un mal gobierno, ¿no? Pero luego yo veo que la moneda en República Dominicana vuelve a estar estable. Acá me sale la carta de la justicia. La carta de la justicia y lo que sí presiento como que un asesinato en República Dominicana o va a haber ¿cómo se llama? Ola de crímenes. Si no, se me sale con una energía muy fea, siento como que también, o se van a endurecer también las leyes en contra de los criminales, algo parecido como en El Salvador, pero no tanto. Algo de eso estoy visualizando con estas dos cartas.
Sigo viendo como que accidentes violentos, violencia también veo en América del Sur. Mira las cartas que quedan detrás. La carta del loco inverso, la carta de la fuerza inversa y la carta de los 4 de espadas inverso. Veo mucha energía. Mucho cuidado también esas personas que van a visitar sitios turísticos, ¿sí? Con tropezar o perderse en esos sitios donde visitan, en lugares turísticos. No sé, veo mucha energía de asesinatos en América del Sur para las próximas semanas. Está muy fuerte. Mira, y de violencia familiar, cosas así, en la carta de la casa. También muchas personas en América del Sur se van. Veo migración, sigo viendo eso de migración. Acá sigo viendo hoy personas con armas en las calles, muchas discusiones, veo protestas. Mi guía espiritual me está diciendo mi guía espiritual que vienen protestas para Ecuador, Colombia, Perú, Chile, va a continuar la movida en Argentina también. Sí, veo prácticamente toda América del Sur se va a levantar. Acá veo que si los errores del pasado ahora empiezan a costar, ¿no? La tranquilidad. Mira, acá veo que aún no se deshacen de esa energía del gobierno, pero estos líderes, estos malos líderes van a caer pronto. Mira, la energía del diablo invertido. Caen pronto. Va a tomar su tiempo, sí, porque me sale la carta de la muerte invertida. Va a tomar su tiempo, pero van a caer, van a caer. Eh, Veo un presidente de cabeza, veo un presidente que huye en América del Sur pronto. ¿Quién será? O está planeando huir porque no quiere ir a la cárcel. Acá estoy viendo primeramente esta carta, pactos en América del Sur, entre mismos países de América del Sur y también pactos con China, con los países del BRICS. Veo acá pactos, uy, mira, no los quieran meter a la guerra a países de América del Sur, porque mira, y me dice mucho mi guía espiritual Brasil, no sé qué tenga que ver porque está metido en esto del BRICS. Me dice mi guía espiritual que Brasil próximamente va a estar ayudando en guerras en las que se enfrenta el BRICS. Así que mucho cuidado, veo acá muchos pactos, veo un presidente de cabeza en América del Sur, un presidente que está planeando huir. A lo presidente de Perú, Castillo, algo así. Está planeando su fuga porque sabe que su destino va a ser la cárcel, si no. Veo acá esa situación de este presidente. No siento más la energía, no sé por qué mi guía espiritual me dice Colombia, Chile, Argentina también, el presidente de Argentina. Uy, mira la economía, buenas noticias acá. La economía de América del Sur, un boom, va a resurgir, sobre todo en Perú, Uruguay, eh, Brasil también, sí, de esos países que van a tener muy buena economía. En los próximos años, a pesar, perdón, de que tengan malos gobernantes, excepto en Uruguay. Bueno, no he leído aún a Uruguay, pero bueno, va a resurgir América del Sur. Enfermedades, va a continuar eso del dengue. ¿Qué más había? Zika, creo que también hay. Caso de Zika, va a continuar aún. Mira, estamos en la mira de países potencia. Estamos en la mira. Incluso hasta ya están peleando ya por América del Sur, incluido también por el tema este de América Central, también por América también van a pelear en estos países potencia. No, no tiene cuándo acabar la disputa, ¿no? Entre Estados Unidos y China prácticamente. Acá veo muchos crímenes, mucha violencia en América del Sur. No sé qué está pasando. Hay una energía diabólica en América del Sur. Sí. Y acá veo. Sí, mira, acá hay un presidente que sí quiere huir. Mi guía espiritual me está diciendo que probablemente más en Chile o Argentina, este presidente que quiere huir. Sí, porque sabe que le espera la cárcel. Está planeando huir. Y estas cartas muy parecidas las veía cuando Pedro Castillo estaba. Yo les dije, bueno, aún no grababa para el YouTube, pero en el TikTok puse, Pedro Castillo está intentando huir y al año, porque lo publiqué meses antes, perdón, como 8 meses antes, quiso huir hacia México, pero fue atrapado y ahora encarcelado. Así que Boric y Fernández están con los días contados. Bueno, Fernández ya se va, ¿no? Pero igual acá le espera la cárcel o si no, huye o estar de incógnito, ¿no? Pero acá veo una situación algo... Veo militares también, ya les dije, ¿no? En qué países, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, en sí en toda América del Sur va a estar con militares en las calles por protestas.
veo protestas, manifestaciones, más se podría decir. Va a comenzar leve, al menos en este mes que viene. Si eso es lo que veo para América del Sur. Dos cartas de asesinatos, mira, muchas espadas. Asesinatos en Colombia, vamos a estar escuchando de narcotraficantes, esos cárteles, sicarios, esas cosas, ¿no? En Colombia, lamentablemente, es una situación que aún no se ha sanado. Vienen protestas para Colombia próximamente, en contra del gobierno de Petro. Hoy Petro es un mentiroso. Acá las cartas que le salen, él va a continuar aún. Es que si la gente no se mueve, no intenta sacarlo, él va a continuar. Él cree que está en su derecho de estar ahí. Veo muchas cosas ocultas en cuanto a Petro. Tiene vínculos con el narcotráfico. Su hijo ya lo delató prácticamente. Viene hoy, de nuevo, carta de asesinatos de familias. También vamos a estar escuchando algo parecido como que en México. Sí, asesinatos, crímenes en la familia. Veo acá también. Mira, este señor Petro, incluso puede que alguien muy cercano lo traicione, ¿no? Veo traiciones para Petro. Lo van a traicionar. Tiene audios de ese señor. Hay cosas ocultas. Y como que la gente en Colombia recién va a estar comenzando a despertar, ¿no? Poco a poco. Tienen que estar atentos. Veo todavía esto de plagas también en Colombia. Va a haber desborde de ríos en Colombia. Mucho cuidado. En estos momentos se conforman con lo que les está dando el gobierno, pero así no debe ser. Un desequilibrio económico más adelante si no se hace nada. Muchas personas se van de Colombia más adelante. Acá veo que el gobierno si no hay protestas, se va a poner más fuerte. Incluso puede seguir por varios años, no solo lo que le corresponde, sino hasta más adelante, si no se hace nada al respecto. O sea, no es que Petro vaya a continuar después, sino que pueden poner a alguien de su entorno y así continuar y destruir la economía de Colombia, ¿no? Por eso es que acá las personas tienen que hacer protestas, tiene que haber movimiento, porque si no, Colombia está perdida. Pero acá veo también traiciones para Petro. La gasolina en Colombia va a subir, se va a triplicar. Wow, la carta de la fuerza invertida, pero queda la carta de la templanza debajo. Acá veo como que manifestaciones, protestas en Ecuador, pero al salir el ángel quiere decir que no van a ser protestas sangrientas, al menos, eso no, o sea, por el momento veo como que protestas pacíficas en Ecuador, pero acá veo sí policías, militares en las calles en Ecuador próximamente. A ver, ¿qué más viene para Ecuador? Uy. Acá veo como que una situación un poco difícil para Ecuador. Mira, al comienzo va a comenzar estas protestas pacíficamente, pero con el tiempo, más adelante, y ojalá me equivoque, se tornan algo sí sangrientas las protestas en Ecuador más adelante, si no se llega a un acuerdo mutuo, ¿no? Tanto entre el gobierno, los ciudadanos y bueno, el presidente, ¿no? Mira, 5 de copas, veo acá manifestaciones, protestas, Ecuador paralizado, muchas protestas, una economía, el 5 de oros, aparte de que veo enfermedades en Ecuador, acá estoy viendo una situación de mala economía, donde muchos ecuatorianos van a tener que emigrar a países vecinos, porque también como ustedes tienen como moneda el dólar, lamentablemente el dólar va a sufrir una caída y eso les va a perjudicar. La carta de la estrella, acá también van a observar cosas extrañas en los cielos de Ecuador, avistamiento ovni tal vez. Ay, acá me salen cartas al respecto de Lazo. Lazo va a ser destituido, sí, lo veo de cabeza. El 4 de oro invertido, casos de corrupción y otros problemas legales para él. Y la carta del rey de espada invertido. Él de cabeza tiene mucho temor en estos momentos, por eso es que está diciendo que quiere disolver el Congreso y todo eso, ¿no? Pero acá veo una mujer que se va a hacer presente, no sé
quién será, pero acá veo la energía de una mujer que va a hablar y se va a enfrentar e incluso también va a sacar pruebas a la luz. Acá veo como que cosas ocultas en el gobierno, bueno, de este señor. De salir el sol, me marca mucho acá la energía. Va a ser un periodo difícil para Ecuador, pero yo lo veo más perjudicado al presidente actual Lazo, que, que vaya a destituir el Congreso, no, que quiera disolver el Congreso. Va a perder un poco su poder el presidente actual. Mira, la carta del juicio, perdón, de la justicia. Acá veo, si acá algo se hace justicia, o sea, si este presidente tiene cargos, los va a tener que asumir. Problemas de justicia que va a favorecer a Ecuador. Pero lamentablemente veo la economía, principalmente el dólar que utiliza Ecuador, de cabeza. Vienen tiempos difíciles y acá la carta de las personas que van a tener que mudarse a países vecinos porque no va a estar tan bien Ecuador económicamente. Personas desesperadas llorando en sus camas, siendo traicionadas por el gobierno actual de Lazo. Y mira, el gobierno de Lazo actualmente conversando sobre qué posibilidades va a ocurrir, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera de solucionar esto? Pero acá veo que salen cosas en contra de Lazo y posiblemente lo destituyan. Sí, lo destituyen. Lo que sí veo mucha represión policial, policías, militares en las calles, ¿sí? Y no me gusta acá porque esto, con el tiempo y aproximadamente a partir de fines del mes 5, se torne sangrientas estas protestas, ¿no? Sí, ojalá que no. A ver, lo que viene para Ecuador. Wow, acá veo, mira, Lula da Silva. Veo enfrentamientos entre Brasil y otros países. Como que planes que se están haciendo, porque Brasil está muy... se deja llevar mucho en estos momentos por lo que le manda el BRICS. Uh-huh. Veo acá rencilla, mi guía espiritual me dice con Estados Unidos. Sí, de una situación acá. Pero el real brasileño va a estar bien posicionado. Va a ser una de las monedas más codiciadas en los próximos meses, al igual que el sol de Perú. Sí. Incluso quieren como que hacer una moneda, ¿no? Una moneda digital, algo así. La carta del carro me indica que veo acá que este plan que está llevando a cabo Lula da Silva sigue para adelante. Y sí, mira, en estos momentos sí hay muchos brasileños que no están de acuerdo. Veo acá muchas personas que no están tan de acuerdo, ¿no? Veo cambios en cuanto a leyes en Brasil, pero me sale la carta de la justicia invertida. Veo acá cosas, intenciones un poco oscuras en Lula da Silva con Brasil, pero acá no veo que afecte tanto la economía, sino que son otras cosas, ¿no? Acá veo Lula da Silva es un poco corrupto. Puedo acá notar la energía en Brasil. No vienen buenas noticias. Mira, también en Brasil van a estar escuchando noticias sobre asesinatos, al igual que en varias partes de América del Sur. No vienen tan buenas noticias, lamentablemente, para Brasil en ese aspecto, ¿no? Mira, como les digo, acá la moneda sí va a haber trabajo en Brasil, la moneda continúa arriba también, pero acá no me gustan las intenciones que tiene Lula da Silva. Acá veo corrupción, me sale acá un poco de abuso de poder, ¿no? Veo pactos nuevamente, pactos entre Lula y el BRICS, pactos que se hacen un poco sólidos. Viene. Y prontamente Lula da Silva va a sacar algo de programa de bonos, dinero que se le va a entregar a la gente, pero esto es como que un plan, ya sabemos este plan de los políticos, ¿no? Veo acá como que un plan para engañar a la gente. Lo que sí acá me marca y no me gusta, como Brasil se va a pegar más hacia China y Brasil, veo como que empresas estadounidenses o que tienen colaboración con Estados Unidos como que van a querer marcharse del país de Brasil. Veo acá una situación algo difícil, como que la parte de, o sea, los países como Estados Unidos y algunos países de la OTAN ya no le van a tener tanta confianza a Brasil por este tema de que va a reforzar sus alianzas con el BRICS, con India, China y Rusia.
Y acá lamentablemente por ese motivo veo un poco de pérdidas económicas, pero el real brasileño yo lo veo estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dólar yo lo veo cayendo y Brasil se va a apoyar más en los países del BRICS por ese motivo. O sea, veo como que algo que sopesa, ¿no? Algo que por un lado se derrumba, pero por un lado surge, ¿no? Dio la carta del sol invertido. Bueno, es que la moneda sí va a estar estable, el problema es el gobierno. Mucha inestabilidad que viene, inestabilidad política para el Perú en los próximos meses que veo aquí. Hay un nombre, veo acá como que próximamente un hombre va a ser el presidente de Perú. Siento esa energía. Algo va a pasar con la presidenta actual. Un poco de inestabilidad también económica, un poco, pero es por culpa del gobierno actual. Veamos si va a haber eso de protestas o alguna cosa, ¿no? Que haga que la economía esté un poco haciendo malabares. Mira, ay, Dina Boluarte. De cabeza, Dina Boluarte. Acá veo un desequilibrio por culpa de esta mujer. Y va a continuar este desequilibrio. Escucho muchos perros ladrando. Y esa energía me dice como que algo va a pasar en el Congreso, me dice mi guía espiritual. En el Congreso de Perú. Mira, sigo viendo esa situación de enfermedades también en Perú. En la selva, en el norte, veo enfermedades. Y en parte de Lima también, la parte de Chosica. Cuídense de enfermedades transmitidas por mosquitos, el dengue, Zika, mucho cuidado con eso. Sí, porque veo acá que como que aumentan casos de esos, incluso, ojalá me equivoque, incluso algunos casos mortales como se está dando en Argentina también. Así que mucho cuidado, a cuidarse, usar repelente. Wow. Sí, mira, acá por culpa del gobierno actual en Perú, la carta de la fuerza, veo policías en las calles nuevamente. Próximamente en Perú, acá veo también mucha violencia en las calles de Perú, asaltos, asesinatos más que todo. Acá veo una energía muy fuerte para Perú. Ay, me pica la nariz. Veo también como que una situación de gripe. Sí, es que el clima está tan cambiante en Perú que veo como que mucha gente se va a enfermar de gripe. Ojalá que no sea de gripe aviar, ojalá no. Pero acá veo una situación. No, aún le falta a esta señora para rendir cuenta a la justicia. Le sale el 8 de espadas invertido. Hay que esperar aún todavía. Esta señora aún no la veo que la justicia le haga pagar, no, aún no veo eso por el momento. Mira la carta de luto nuevamente. Hay un ex político que ya está enfermo y que próximamente fallece. Y es un político peruano, un ex político, un ex presidente, que ha tenido mucho roce con el mundo, ¿no? O sea, es muy conocido mundialmente. Ha viajado mucho al extranjero también, siendo acá la energía. Sí, muchos robos, mucha violencia en Perú. Mucho cuidado. Veo esa situación muy intensa. Y también asesinatos de personas jóvenes. Veo que energía joven. Mucho cuidado. Energía joven aquí en Perú. Veo mucho estrés por parte de las empresas por esta inestabilidad política. Sí, mucho estrés de las empresas actualmente en Perú. Guau, esta carta. Y cuídense mucho de gripe y de enfermedades transmitidas por mosquitos. Veo acá una situación, personas en camas de hospital. Veo mucha enfermedad en Perú. Mucha enfermedad, veo heridos, personas en camillas. También por esto de los robos. Y falta mejorar, es por esta presidenta. Todo esto es un desastre actualmente en Perú. Acá veo, sigo viendo que personas se van de Perú a otros lugares. Sí, próximamente Dina Boluarte de cabeza. Yo no la veo que vaya a continuar después. Le vienen cargos en su contra. Va a querer huir incluso Dina Boluarte. Al igual que Pedro Castillo, va a querer huir. O si en estos momentos de repente ya está planeando huir. Y veo acá también deudas financieras. Acá me habla como que hay varias empresas en Perú que tienen muchas deudas. Por ahí, más adelante, en Perú van a estar escuchando un caso a lo Graña y Montero, algo así, parecido. Mucho cuidado, un caso de corrupción. Más adelante en Perú. No sé, veo acá esta energía.
como que de corrupción en las empresas también, en las grandes empresas. En una de las grandes empresas, me dice acá esta carta. Y cuídense jóvenes porque veo mucha energía de violencia contra los jóvenes y personas jóvenes que lo realizan. O sea, violencia entre jóvenes, pandillas de jóvenes, esa situación. Veo acá wow, muchas espadas y Boric de cabeza. Vienen acá protestas para Chile. Es la energía que presiento. Los ciudadanos chilenos van a salir a las calles. La justicia invertida, el as de espadas, mucha confusión mental en Chile, no se sabe qué va y qué no va. Mucha presión dentro del gobierno. Mira, las cartas que quedan debajo. Viene acá muchas disputas dentro del gobierno en Chile, muchas acusaciones, protestas también en las calles. La gente no se va a quedar de brazos cruzados, ya no. Como que sí, ya están entrando a la realidad. Ven que la economía de Chile se está destruyendo, así que procederán a ir a las calles próximamente. Chilenos en las calles. Sí, mira, viene acá un cambio para Chile, le sale la carta del juicio, la carta de judgment. Viene acá un cambio para Chile próximamente. Veamos. Sale la carta de las de oro, pero la economía, mira, algo que está avisando acá, que si no toman acción, no salen a las calles, viene acá incremento de precios, inflación también, vienen cosas bárbaras acá. Mira, veo policías en las calles, manifestantes, veo acá también mucho abuso de poder de parte del presidente actual, veo gente enfrentándose con policías próximamente. Acá una verdad sale a la luz en Chile, es que Boric ya está con los días contados, con los meses contados. Acá veo que muchas cosas van a salir a la luz. Acá alguien como que ya amenazó a Boric y le ha dicho, o haces esto o no haces esto, o si no, te delatamos. Te delatamos y te hundimos. Acá hay algo fuerte, veo fuertes discusiones dentro del gobierno chileno. Ay, veo muchas protestas y acá no me gusta. También en Chile van a estar escuchando de asesinatos en familias o una señora es asesinada con su niño, cosas de esas. Wow, es que América del Sur va a estar haciendo noticia en cuanto a crímenes durante el mes 5. Está muy fuerte esa energía. Acá hay alguien como que está con la cabeza agachada, es el presidente. No sabía qué hacer, está desesperado. Incluso acá piensa en huir, pero no sabe cómo. Y las protestas, veo fuego en esas protestas, van a estar un poco violentas más adelante. El mes 5 van a comenzar las protestas en Chile. Que la gente ya está cansada ya. Una mujer y un hombre de cabeza en Chile, tanto el presidente como algún acompañante muy cerca, también de cabeza. Alguien del gobierno de Boric, la economía de Chile, las empresas, ya no hay confianza en Chile, acá me sale esa carta preocupante. Y acá hay posibilidades de que alguien vaya a la cárcel, acá hay unos audios, algo revelador. A alguien van a querer enviar a la cárcel. Acá veo mucha posibilidad de cárcel para, es tanto como para alguien del gobierno actual en Chile o para el mismo presidente. Y así que acá veo como que una posibilidad de que quiere huir también por eso, pero no sabe cómo. Sí, wow, gente sin poder dormir, personas sin poder dormir. Me marca mucho la energía mundial el mes 7 y sobre todo y muy afectado Europa en el mes 7. Es muy preocupante. Mira, la carta a nivel mundial. Perdón, sí, un poco mi cámara se movió. Veo acá una energía como que de traición para Europa, la economía se desploma un poco, alternativas que van a tener que tomar. Me dice mi guía espiritual, sube el gas, suben los alquileres, suben los precios de los alimentos en Europa. 7 traiciones veo en varios aspectos, 7 traiciones me indica. Y sobre todo el que marca más es en la economía, traición para Europa. Y veo muchas personas buscando otros países en Europa o si no
yéndose a otros países, ¿no? En busca de estabilidad económica. Me queda la carta de la moneda acá abajo. Muy afectados por estas sequías. Por eso es que va a subir el costo de los alimentos, el precio de los alimentos se triplica, se triplica. Sí. Wow, acá vienen cambios, y esto ya lo dije desde febrero. En estos momentos no me acuerdo bien el nombre del vídeo, pero aquí arriba en el enlace les voy a dejar. ¿Sí? Aquí dije qué es lo que iba a pasar con el Vaticano. Acá veo una especie de cambio que quieren hacer en el Vaticano. Esto, atención, en Italia, el Vaticano, veo un cambio que se va a dar en el Vaticano. Muy posiblemente el Papa ya no continúe y cambien a otro Papa. Veo como que un cambio de Papa próximamente. Y muchos ya estaban asesinando al Papa, ya no, que ya se muere este año. Y yo le veo que va a continuar. De lo que sí está mal son de las rodillas. El Papa ya no puede caminar mucho. Ese es el problema. Y por eso acá veo un cambio próximamente de Papa. Veo un cambio de Papa. Y acá un presidente en Europa de cabeza. Macron, me dice mi guía espiritual. Macron de cabeza. Va a continuar esto de las protestas en Francia. Sí, mira, va a continuar. Veo aún fuego en Francia. Tiene para largo. Y en el mes 7 va a estar más fuerte estas protestas en Francia. Ay, no. No me gusta esa carta. Mira, me sale la carta que me salió para Asia y hubo un asesinato de un ex diputado. Veo un asesinato acá en Europa. En Europa. Veo un asesinato en Europa. Un asesinato como que va a dejar perplejos a todos, atónitos. Algo va a pasar acá. Y veo un incendio también fuerte en Europa. Me parece que es en España o en Francia, un incendio fuerte, veo. Sí, veo un incendio fuerte. Ay, no, acá vienen. Este incendio que veo me parece que es por protestas. Me parece que es por protestas. Mira la carta de energía violenta que sale del Caballero de Espadas. Veo una energía como que de incendio por protestas. Sí, y acá el gobierno de un país conversando. ¿Qué pueden hacer al respecto, no? Gente atemorizada y gente atacando en las calles en Europa. Ay, no, no, no. Salen los oros invertidos acá. Acá siento el 8 de oro invertido. Falta de trabajo, falta de empleo en Europa, sobre todo en España, Francia. Veo muy difícil la situación de trabajo en esos dos países. Veo incluso a personas mendigando en las calles de España y Francia. Qué terrible situación. Van a estar viendo ovnis, cosas extrañas en los cielos de Europa también. Veo acá. Y mucha agua. Veo agua aún en Europa. La economía de Europa, el euro acá me habla mucho. Y el ladrillo de perro. Wow. Veo acá que la economía va a empezar a estar terrible en Europa. Sobre todo en estos dos países va a comenzar, en España y en Francia. La situación se va a poner terrible en cuanto a la economía. Por eso el gobierno acá está que conversa de estos dos países sobre qué posibilidades pueden hacer, ¿no? Para evitar que esto suceda, pero es algo inevitable, creo yo. Y veo personas buscando otros lugares para vivir, ¿no? Gente de España que quiere irse a otros lugares de Europa, gente de Francia que también quiere mudarse. Y acá mucho cuidado porque veo que los países que están en conflicto con Estados Unidos están echando el ojo en estos países de la OTAN. Así que mucho cuidado. Y aquí también estoy viendo y me preocupa mucho un asesinato que veo en Europa, pero no sé si es otro o es el mismo, pero veo un asesinato que alguien del espectáculo lo van a hallar muerto o, o va a ser asesinado, ¿no? Con estas dos cartas. Con la del 10 de espadas y 9 de copas. Alguien que pertenece al mundo del espectáculo, es un artista en Europa. Fallece, una muerte trágica veo acá. Sí, probablemente me parece que es una mujer. Bueno, pero la cosa es que veo acá una muerte trágica. No sé, porque me sale acá la carta de la mujer. Pero lo que sí veo es la energía como que de que alguien muere, una muerte inesperada. Una muerte temprana, ¿no?
Veamos qué viene para Asia. Lamentablemente se cumplió lo que dije que veía un asesinato. Asesinaron a este exdiputado de la India y a su hermano. Y se ha generado controversia porque como tenía casos de corrupción, cosas ligadas a la mafia, alguien lo asesinó como acto de venganza, ¿no? Y piden que suelten a la persona quien los asesinó. Hay economía de algunos países en Asia que están quebrando también, o falta de empleo más que todo, siento acá. Es que como que va a haber censuras contra algunos países de Asia, empresas americanas o europeas se marchan de Asia, esas cosas, aún continúo viendo. Veo acá también mucho cuidado con accidentes en Asia. Siento como que la energía, hoy, no, esta carta es terrible. Veo, ojalá que no se cumpla, porque para Asia la vez pasada me salió energía fuerte y en estos momentos también estoy viendo acá. Cuidado que algún avión en Asia se estrelle, ¿sí? Que haya una caída de avión. Mucho cuidado, revisen el avión antes de ponerlo en movimiento, ¿sí? Mucho cuidado, porque acá veo como una explosión. Sí, mucho cuidado, por favor. Y ese avión, ojalá que no pase, pero veo que cae cerca a una zona de donde hay agua. Ojalá que no pase. No, eso sí, es muy terrible. No, no, no. Que no pase. Lo que sí veo son alianzas entre países de Asia, ¿no? ¿Qué más viene para Asia? Wow. Hay dos caras de Asia, la cara que da el gobierno y la otra cara que es de la pobreza que hay en Asia. Vamos a ver qué más me dice acá las cartas. Acá muchos países de Asia están cubriendo a Vladimir Putin. Veo acá una situación como que de estrategias. Sí, mira, me sale la carta del presidente. Sí, los gobiernos en Asia, varios gobiernos en Asia están cubriendo a Vladimir Putin. Veo acá alianzas. Y también como que esto le genera un poco de problemas, también veo acá. Es una sensación acá extraña. Y veo un corte acá. Qué raro, la carta del corte. Y esta carta no me gusta mucho porque es la del 3 de bastos invertido. Me indica acá. Hmm, tendría que hacer una lectura específicamente para Vladimir Putin. Porque acá siento una energía algo extraña. Ay, no, qué feas cartas que salen. La carta del 4 de espadas. Lo siento también a Vladimir Putin como que no se ha recuperado totalmente de la operación que tuvo. O sea, como que hay momentos como que se siente mal. Y acá una energía del 2 de espadas. Hay una encrucijada acá. Es que acá veo como hipocresía y todavía que el presidente de China es Géminis. Géminis. Acá veo una situación como de un poco de hipocresía. Somos aliados o amigos porque, en fin, tenemos algo en común, detestamos a tal país. Pero acá veo una situación algo extraña y es muy curioso esto. Hay algo que va a pasar acá. Todo nomás es para reforzar la moneda y hacer como que una unión económica, obtener más poder, porque me salen todas las monedas al revés. Aprovechando esto, acá veo la moneda de China, que, ¿cómo se llama? Que va a estar bien, va a estar muy bien la moneda de China. Pero también vienen obstáculos de Occidente para con los países asiáticos, ¿no? Que están metidos en el BRICS. Acá veo censuras, ese tipo de cosas. No sé, acá con lo que veo las cartas, lo único que puedo decir es que Vladimir Putin debe cuidar mucho su salud y mucho su vida. Que no se confíe. Y les sale las de copas. Van a estar viendo avistamientos ovni en Rusia, China, Japón, Corea. Veo acá esa situación de avistamientos ovni o cosas en el cielo, ¿no? En estos países. Y acá me indican como que fallecidos por protestas, personas como que masacradas. Esto es en el Medio Oriente, me parece. Personas heridas, masacradas en Medio Oriente. Pero acá hay una situación que me intriga mucho y deseo hacer una lectura acá personal, pero para Asia, acá, ¿qué es lo que se trae acá, esta situación del BRICS? Sí, veo también países asiáticos como que van a estar echando el ojo en Europa, en países de la OTAN, como que los van a tener en la mira. Acá hay una situación que me intriga. Ya más adelante haré una lectura para
Vladimir Putin, todo este tema del BRICS, qué es lo que se trae, ¿no? Acá voy a hacer una lectura próximamente, pero lo que sí veo es que acá más alianzas, veo más alianzas entre China y Brasil. Sí, veo acá una situación. Y mucho cuidado que veo, si eso ya les dije, ojalá que no pase, veo como que un avión pierde el control, por eso hagan mantenimiento de los aviones, si no están usados de tiempo, ¿sí? Bien, eso no, esto sí, mira, ya les había dicho con anterioridad, la moneda en Australia, en Nueva Zelanda, en estos países, lamentablemente, veo acá, sí, disculpen, hay un auto que ha pasado con mucho volumen. Veo acá eh, que la moneda en Australia, en Nueva Zelanda, esos países que son más conocidos en Australia, perdón, en Oceanía, la moneda se devalúa en esos países próximamente. E incluso van a querer romper alianza con Estados Unidos porque ven que su economía está cayendo. Veo acá una situación algo difícil, algo que se va a conversar con respecto a la economía en estos dos países, sobre todo. Acá veo como de repente acá divorcios, acá políticos, ¿no? La economía va a estar mal en Oceanía, en esos dos países sobre todo. Y acá alguien se va, veo una renuncia en Australia o Nueva Zelanda. De alguien del gobierno, de repente es algún presidente. Creo que en Nueva Zelanda no estaba tan estable. Presidente o presidenta actual, no sé si es presidente o presidenta. Veo protestas en Oceanía y esto es extraño porque es algo que muy difícil se ve en estos países porque están tan desarrollados. Veo acá como que protestas, bueno, manifestaciones, cosas sin solucionar, conflictos. Satanás va a visitar estos países, Australia, Oceanía. Veo un terremoto. Van a estar viendo avistamientos en el cielo y veo, sí, mira, viene acá como que cambio de leyes también, alguna reforma de leyes en Australia, en Nueva Zelanda. Va a haber mucho movimiento acá en Nueva Zelanda y Australia. Con estas cartas que me aparecen ya no veo el sueño australiano, del que muchos hablan, o el sueño de Nueva Zelanda, ¿no? Porque muchos migran hacia allá porque les ofrecen empleo y esto, pero acá veo un poco de inestabilidad, ciertamente. Y veo acá la carta del ermitaño. Eh, insectos, me dice mi guía espiritual, pero no sé a qué se deba acá. Enfermedades, ojalá que no se dé. Lo que sí veo manifestaciones y me parece extraño porque tanto Australia, Nueva Zelanda, no hay casi movilización de gente, pero acá veo una renuncia también de alguien en el gobierno o un presidente, ¿no? Sí, es la energía Australia en cuanto a lo económico. Acá veo como que van a pensar, como que se van a replantear algo acá con respecto a Estados Unidos, algo va a pasar. Veo acá divorcios políticos, mucho.